Hola amigos de Sports Venezuela, bienvenidos a una edición más de Sports en directo. Hoy vamos a hablar de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Sí, ya sabemos que no hay fecha definida, pero queremos ir un poco más allá. ¿Qué va a pasar una vez se defina esa fecha? Ha sonado mucho la posibilidad de que sea el 1 de diciembre y parece que eso es lo que se baraja dentro de las directivas de los equipos de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Pero más allá de eso, otro punto que quizás ha pasado un poco por debajo de la mesa y es: ¿va a haber público en los estadios en Venezuela o se va a permitir la entrada de público en los estadios en Venezuela? Hoy vamos a discutirlo junto a César Sequera, también con Andrés Espinosa y Daniel Parra. Los tres van a estar debatiendo qué puede suceder, qué debe tomarse en cuenta a la hora de decidir si se debe permitir la entrada del público a las tribunas en los estadios del béisbol venezolano, sea donde sea en burbujas o sea en sus respectivos estadios. ¿Qué debe pasar? ¿Qué deben tomar en cuenta? Lo debatimos acá en Sports en Directo. Bueno, yo creo que esa pregunta, Alejandro, es muy difícil responderla, incluso se me hace más complicado de cuando me preguntaban si va a haber béisbol, sí o no en la pandemia. Es difícil porque cuesta mucho colocarse de un lado. Ya, yo entiendo la preocupación que tienen algunas personas, de hecho me sumo a ella, de los protocolos de seguridad, porque si no tenemos claro cómo va a ser la burbuja entre los peloteros, imagínense los aficionados, cómo va a ser el ingreso a los estadios, la venta de entradas, cómo se van a separar, cómo se le va a indicar a las personas: tú vas aquí, de aquí no te puedes mover. Particularmente a mí me cuesta mucho creer eso, pero entiendo también a los equipos que se aferran a que necesitan un ingreso económico. Recordar que estamos en pandemia, cuesta mucho vender publicidad, hay muchas limitaciones que tienen los conjuntos de la LBBP y la venta de entradas puede ser un respiro muy pequeño, muy mínimo, pero es algo. Es preferible tener algo a no tener nada. Entonces cuesta mucho ponerse de un lado. Si me preguntan a mí, yo voy a inclinar la balanza un poco y yo creo que hay que jugar con público, pero el más mínimo que se pueda controlar, y yo creo que de ahí en adelante se puede dar el pistolazo al menos de salida. Personalmente pienso que no se debe jugar con público en la LVP en caso de que en efecto haya temporada. Creo que esa idea tiene que ser completamente descartada, únicamente guiándonos por todo lo que tuvo que esperar Major League Baseball, y estamos hablando de Major League Baseball, eh, para poder empezar a dejar a la gente ingresar al estadio. Esperaron hasta las últimas instancias. Apenas estamos hablando de la serie de campeonato y la serie mundial, para que fueron las únicas instancias en las que pudo entrar gente a los estadios. En el caso, por ejemplo, por poner otro ejemplo que viene a la mente en este momento, la Liga Invernal de Puerto Rico todavía está estudiando la posibilidad de si deja ingresar o no a gente para diciembre. Cuando se espera que inicie su campeonato, y estamos hablando de dos países, en Estados Unidos y Puerto Rico, que no tienen la crisis que tiene Venezuela, que todos conocemos, con la escasez de medicinas, con la escasez incluso de herramientas para poder hacer las pruebas que son necesarias o que serían necesarias justamente para poder albergar a personas, y todas las medidas de seguridad necesarias para poder albergar a personas en los distintos recintos, dependiendo de cómo se juegue. Creo que sin duda alguna no debería jugarse con público de ninguna forma en la LVP en caso de que en efecto se ponga en marcha una temporada. En el caso que menciona César, de que algunos equipos cuentan con eso para, bueno, para por lo menos ganar algo de dinero, es cierto, pero el tema tiene que ser la seguridad primero, la salud primero, y si los equipos no tienen para llevar un campeonato sin público, entonces creo que simplemente no debería jugarse ni siquiera la LVP. Pero me parece que con la situación que hay actualmente en Venezuela no debería de ninguna forma estar sobre la mesa el hecho de jugar con aficionados en el estadio y complicar aún más lo que ya es una situación que luce de hecho bastante complicada para ponerla en marcha. Mi opinión al respecto, creo que la situación es compleja debido a que, como dice César, la situación económica de los equipos y de la liga no es la más idónea para estar jugando con público. Sin embargo, creo que, como dice Andrés, la situación de la pandemia limita un poco de que haya
aficionados en lo que respecta a la Liga Venezolana de Fútbol Profesional. Ya en lo que respecta a la Liga Fútbol y también a la Superliga, están permitiendo fanáticos, pero ya ambos campeonatos están en proceso. Creo que la liga debería primero armar las burbujas, jugar sin público los primeros 2 o 3 semanas y luego, bueno, ir viendo cómo se maneja la situación. Porque pudiese ocurrir lo que ocurrió en la Liga Fútbol, donde en Barinas hay alrededor de 70 jugadores contagiados con el virus, y eso es lo que me imagino y lo que no quiere la Liga Venezolana, un profesional venezolano. Así que creo que la liga tiene que estudiar muy bien los pasos que va a seguir, si va a haber temporada 2020-2021, y no irse eh, de una vez a aceptar una cantidad reducida de aficionados en los estadios. Fíjense que esa idea que dice Daniel, yo creo que es la más indicada para manejar este tipo de escenario, porque comparto plenamente con Andrés, debe imperar la seguridad de las personas y hay que recordar que estamos hablando de aficionados, que en muchas ocasiones se olvida la razón y se le hace más caso a la emoción. Entonces, empezar la temporada, ver cómo se comparte la estructura de los equipos, ver cómo es el movimiento del público, el interés que pueden tener los aficionados por este tipo de temporadas, y a medida que se vaya avanzando ir dándole paso del ingreso a los aficionados. Pero fíjense que nosotros aquí estamos debatiendo y no nos ponemos de acuerdo, y entre los propios 8 equipos no hay un punto en concreto. Hay algunos que insisten que debe haber público, otros son un poco más reacios porque entienden que va a ser muy difícil armar un dispositivo de seguridad que pueda cuidar y proteger a los aficionados que vayan a los estadios. Yo no sé qué piensan ustedes, a mí particularmente lo que más me preocupa es la salida del encuentro. Por ejemplo, el estadio universitario, que es al que yo más he tenido la oportunidad de ingresar durante las últimas temporadas, la salida es muy reducida, y por más que sea el 30, el 40, el 35%, que no lo tenemos definido, cuesta creer que al momento de la salida del público se le pueda respetar el distanciamiento social. Hay que tener claro que todos deben llevar tapabocas, hay que velar que la mayoría tenga guantes, en fin, son muchas cosas que están en discusión en este momento, y yo creo que este es el área que más preocupa, porque dentro del estadio se le puede obligar a las personas que haya distanciamiento entre ellos, que se le divida entre las tribunas, entre las gradas. Yo creo que eso se puede abarcar, pero en la salida es más complicado. Yo creo que esta es la parte que a mí personalmente me preocupa más, pero sí, es un tema que es difícil, y entre los equipos se está debatiendo eso. Repito, cuando la información que hemos podido recabar en Sport Venezuela es que los 8 equipos no se ponen de acuerdo, y imagínense que quedará para uno, ¿no? Que se está más que todo opinando y sin meterse mucho en cuentas y en números, que en béisbol profesional siempre va a decir presente, y es un área que hay que tomar en consideración. Es que a veces, incluso pensando en el tema particularmente de Venezuela, no se trata ni siquiera de pensar en las medidas o de solamente pensar en las medidas de seguridad que se puedan tomar a la hora de ingresar y de salir del estadio, sino de cosas tan simples como la ida al baño, por ejemplo. Porque obviamente en un partido de béisbol de 2 horas y media, 3 horas, 3 horas y media, incluso puede ser hasta más, las personas van al baño con alguna frecuencia, con cierta frecuencia. Evidentemente tienen que ir en algún momento. Y la situación de los baños, repito, simplemente por enfocarme en este tema, ya hablamos de las otras trabas que tiene y las limitaciones que tiene la liga, y no nada más por la situación de la pandemia, sino por la situación país. Pero el tema de los baños en los estadios de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, y también me centro un poco más en el universitario, porque al igual que César, también es el que he tenido la oportunidad de visitar con mayor frecuencia. La situación de los baños en Venezuela es terrible. O sea, yo creo que un baño en un estadio de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional se puede fácilmente convertir en el centro de
en el centro de contagio más importante de la ciudad, en un abrir y cerrar de ojos, en un juego importante, porque no están las condiciones sanitarias dadas normalmente. Y quién dice que lo van a estar ahora en esta temporada, cuando la situación del país está peor, cuando hay muchas más limitantes. De verdad que creo que son muchas cosas que la verdad me parece que no vale la pena arriesgarlo. Ya de por sí, el hecho de que se vaya a jugar una temporada incluso sin fanáticos es un gran riesgo. Una vez más, con el riesgo de sonar redundante, en medio de esta situación, de esta crisis que vive Venezuela, para mí el hecho, por eso te digo, si ya de por sí es riesgoso jugar sin fanáticos, creo que jugar con aficionados o dejar entrar a fanáticos, así sean 100, realmente sería querer empujar un poquito más la cosa, querer acercarse mucho más al filo al filo del precipicio y ya arriesgarse demasiado a que pueda terminar siendo todo una catástrofe que esperamos que no sea así. Pero me parece que de verdad esa idea debería ser, no debería ni siquiera considerarse, en mi opinión. Si se necesitan aficionados para jugar, por la economía de los equipos o eso, simplemente no debería jugarse, pero no creo que haya que ni siquiera coquetear con esa posibilidad ante la situación que se está viviendo actualmente. Indudablemente lo que dice Andrés es un punto importante, o sea, el tema, como dice él, a la hora de por lo menos ir al sanitario, o por lo menos ir a comprar algún refrigerio, comida, que sabemos las colas que se arman en los estadios para este tipo de cosas, al igual que comprar algún souvenir, va a ser, si se da la posibilidad de que se juegue con público, el gran reto de la LVP, cómo va a manejar el fanático. Tendría que incrementar los costos de seguridad dentro del estadio, y eso indudablemente va a incrementar lo que es el presupuesto para una liga que está jugando recortada, que está jugando con poco presupuesto, valga la redundancia, y va a ser el gran reto. En lo particular, estoy totalmente de acuerdo, no se debe jugar en principio sin público, ver la situación, cómo se maneja. Vemos lo que está pasando en México. En México las pruebas PCR estaban llegando una semana después de haberse realizado y tuvieron que parar el campeonato, la Liga Arco, hasta el 15 de noviembre. Entonces creo que la liga tiene que manejarse muy bien si no quiere que pase esta situación o lo que está pasando en el fútbol venezolano, volviendo al punto que traté hace un momento, donde se diagnosticaron alrededor de 70 casos entre jugadores. La liga tiene que manejar todos los escenarios y creo que por eso es la tardanza en anunciar lo que es el inicio de la temporada 2020-2021 de la Liga Venezolana de Fútbol Profesional. Y aquí hay un tema que nosotros no estamos considerando, y es el interés que puedan tener las personas a ir al estadio con todos nosotros, con toda esta pregunta que nosotros estamos haciendo, porque el aficionado que está en su casa seguramente quiere ver a Leones, a Tigres, a Magallanes, a Caribes, en fin, a todos los equipos, pero seguramente esa persona va a querer que su seguridad sea la prioridad. Y si nosotros nos estamos preguntando eso, yo veo que los aficionados también, y seguramente ellos mismos no van a querer ir al estadio. Pero en fin, son una cantidad de preguntas que no tienen respuesta en este momento, porque nosotros no somos los más indicados para responderlas, son simplemente opiniones, y que la liga se tiene que tomar en consideración si en definitiva la idea de que ingrese público está sobre el tapete. Vamos a esperar a ver qué sucede. Lo que sí parece indicar es que va a haber temporada, los cambios que se han anunciado en los últimos días así lo demuestran, y tan solo la presencia de público es otra de las tantas interrogantes que tiene la temporada 2020-2021. Sí, sin duda es un tema interesante saber si la gente estaría dispuesta a correr ese riesgo, si se les da la oportunidad. Sería interesante ver, la gente obviamente, el venezolano que todavía incluso está allá, pues conoce mejor que nadie cuál es la situación del país y qué medidas es capaz de tomar la liga y el mismo gobierno para, a la hora de la verdad, asegurar o darles alguna garantía de que
van a estar seguros a la hora de visitar un estadio con su familia, además, cabe destacar, con niños, con sus esposas y demás. Pero el punto ya, en mi caso, para concluir, es que no se les debería dar incluso, o por lo menos un ente responsable con la situación en la que se vive, no debería incluso darles ni siquiera la opción a la gente de poder asistir porque no se cumplen las medidas, difícilmente se van a cumplir por la situación y la crisis que vive Venezuela. Pero bueno, sí, al final hay que esperar que la liga se pronuncie y por lo menos esperemos que tengamos algo, ¿no? Algún pronunciamiento de la liga, que lo venimos pidiendo desde hace semanas, y esperemos que se pronuncie respecto a la temporada y respecto a al resto de los temas muy pronto, porque de verdad que ya ha sido demasiado silencio. Se habla de que un porcentaje de las entradas las tomarían los entes gubernamentales de los estados, donde se va a realizar las burbujas. Dícese Maracay, Valencia, Caracas, en dado caso si se da en La Guaira o Barquisimeto. La gran pregunta es si si estos entes van a facilitar el acceso de las entradas. ¿Será que ellos mismos van a facilitar también lo que es el traslado de los fanáticos? El tema de los estacionamientos, eso es otro de los puntos que se debe manejar. Y también el tema de los horarios de los encuentros, porque si se va a jugar con público, se dice que en cada sede se va a jugar un par de partidos diarios. Entonces, ¿a qué hora sería en cada partido? ¿Cómo sería el entrar y salir de los fanáticos si se realizan en un par de encuentros en cada escenario? Todos esos temas creo que están latentes y que la liga, como dice Andrés, ya debe de pronunciarse. Ya son más de 8 días luego del anuncio presidencial en la que se decía de que la temporada arrancaba el 15 de noviembre. Indudablemente en 6 días no va a arrancar la temporada, pero si se arrancase a principios del mes de diciembre, ¿cómo va a ser el plan operativo para la liga? Creo que tiene mucho trabajo la Liga Venezolana de Fútbol Profesional y el tiempo lo tiene en contra. Creo que deben ya anunciar cómo serán estas medidas, si de concretarse la zafra de todas. Y bien, esas eran las opiniones de César Sequera, Andrés Espinosa y Daniel Parra, redactores, coordinadores de la sección de béisbol en Sports Venezuela, y tienen, bueno, los diferentes puntos de vista que debe suceder, permitir el público o no. También queremos escuchar, por supuesto, su opinión sobre el tema, qué debe pasar, qué deben tomar en cuenta las autoridades locales y nacionales, los directivos de la liga, si arriesgarán o no se arriesgarán, cuál es el plan, se puede confiar en ese plan, va a pasar algo parecido a lo que sucedió con el fútbol venezolano en Barinas. Todo eso, bueno, por supuesto, usted nos puede dejar su opinión acá abajo. Suscríbase, por favor, al canal de YouTube de Sports Venezuela, deje sus comentarios, déle like, active la campanita, así nos ayuda a seguir creciendo y seguir produciendo todo este contenido para ustedes. Así que bueno, será hasta la próxima y muchas gracias por acompañarnos en Sports en Directo.